Vamos entonces nuestra segunda mesa en este 12º coloquio de infancia. Nuestra siguiente invitada es Laudis Pernet. Laudis es psicóloga, magíster en infancia y cultura, especialista en infancia, cultura y desarrollo, con experiencia en formulación e implementación de proyectos sociales en el marco de políticas públicas de primera infancia y adolescencia. Es pedagoga y tallerista de niños, familias y maestras. Profe Laudis, bienvenida a nuestra mesa número 2. Muchísimas gracias, Adelaida. Yo empiezo por agradecer y compartir mi sentimiento de emoción, agradecer a la cátedra, agradecer a la profesora Omaira por permitirme regresar a la que fue mi alma mater, pero que además para mí viene de mi memoria muchos recuerdos que están en el corazón, pero que también en el conocimiento, y que uno está arrastrando con eso todo el tiempo en la práctica profesional, ¿no? Y gracias a que pudimos estar aquí, podemos hoy sentar posturas y posiciones en los lugares donde estamos frente a la defensa de los derechos de la niñez. Entonces, muchas gracias a la cátedra también, porque pues es el espacio precisamente necesario para la construcción de conocimiento. Gracias por esos espacios de debate y de análisis que se pueden dar a partir de esos lugares, y sobre todo en un momento en el que el país lo necesita profundamente, porque nos estamos pensando en esa apuesta por la construcción de paz, y donde definitivamente el reconocimiento de las diversidades de las infancias son la apuesta clave o el centro en ese camino de construcción de paz. Entonces, muchísimas gracias para todos. Y bueno, yo lo que quiero aportar en esta reflexión, en la que me siento muy honrada de tener a mis compañeras y compañeros con esas propuestas que nos han hoy compartido, que no dejan de ser conmovedoras frente a todo lo que está pasando y ocurriendo en la mente de los niños y de las niñas, y nos pone a nosotros también en situación de un rol, de una responsabilidad, en un rol social que tenemos. La reflexión que yo quiero hacer en este momento tiene que ver con un camino recorrido a nivel de las instituciones gubernamentales, en el marco de la implementación de políticas públicas, y que en ese camino pues las infancias están todo el tiempo interactuando, están todo el tiempo nombrándose, ¿cierto? Y porque detrás de esas políticas públicas están los programas, y detrás de esos programas están los servicios, y el servicio lo presta una persona, ¿cierto? Y esa persona es la que finalmente está en relación directa con el niño y con la niña. Entonces las políticas tienen que verse en esa interacción, en esa microrelación que existe entre ese funcionario y ese niño. Y desde allí quiero hacer la reflexión o aportar en esta reflexión frente a la categoría étnica, racial de los niños y de las niñas, y cómo en estas apuestas de política pública que ya tienen un avance importante en este camino para el reconocimiento de derechos, pues nos dan luces frente a cómo debe ser ese tratamiento de la diversidad, sobre todo de la diversidad que tiene que ver con la pertenencia étnica. Yo soy de Buenaventura, me autorreconozco como mujer afro, y esto, digamos, que lo que quiero poner también como aporte en esta reflexión, pues también ha tenido que ver con esas historias que hemos tenido desde las infancias, y que hoy, ya de adulta y viéndolo ya como una funcionaria pública en la práctica concreta, pues considero que es importante poder alzar también la voz en relación a lo que se necesita para seguir avanzando en esta garantía de derechos que esperamos políticamente, que este país realmente sea un país para los niños y las niñas. Hoy Colombia cuenta con una política pública de infancia y adolescencia
2018-2030. Esta política ya nos da avances importantes, una política que se ha construido con la participación de muchas regiones del país y que tiene unas líneas donde hay una precisión en la puesta frente a este reconocimiento y garantía de las diversidades. Hoy estas políticas están mirando hacia la necesidad de construir capítulos diferenciales para la niñez perteneciente a los 3 pueblos originarios en Colombia, los niños indígenas, los niños negros, afro, raizales y palenqueros, y los niños pertenecientes a la población gitana. Estamos en un momento en que precisamente a partir de estos debates se ha entendido que las políticas tienen que tener esos procedimientos, esas formas o esos instrumentos que permitan realmente llegar a las necesidades particulares de los niños y las niñas. Y entonces hoy estamos en esa construcción. Colombia va a tener por primera vez unos capítulos diferenciales para niñez afro, niñez raizal, niñez indígena y niñez rom. Tenemos también en el marco de esa política un enfoque que es ese enfoque diferencial de derechos, que nos da ya alineamientos y ya le da alineamientos a las instituciones sobre cómo deben ajustar los procedimientos para llegar a reconocer esas identidades que están allí. Sin embargo, a pesar de todo esto que nos está dando, digamos, el marco normativo, digamos, ese marco de cómo operar, creo que es necesario también situar la mirada frente a la manera como se prestan los servicios y a una cosa muy importante que está apareciendo y es el escaso dato que hay sobre los niños con pertenencia étnica en los programas. Cuando uno mira los servicios, en muchos casos, en muchas regiones, donde donde sabemos que tenemos niños pertenecientes a pueblos originarios, encontramos un subregistro en esa categoría de pertenencia étnica. Entonces, muy pocos, cuando vemos los datos, siempre hay una pregunta por, ¿cierto? Sexo, algunos tienen el género, otros luego viene pertenencia étnica, y ese dato está muy vacío. Eso entonces está apareciendo, digamos, y genera, digamos, ha generado en mí una inquietud importante, y que se suma a otra que ocurrió hace unos años, no sé si lo recuerdan, y fue el resultado del último censo nacional del DANE, donde la población, por ejemplo, afrodescendiente, disminuye en Colombia, ¿sí? El dato en comparación con el 2015 es menor la cantidad de personas, y sabemos todos que el DANE tiene una... Mira, ya para que le digamos. Ay, yo voy aquí. Siguiente, por favor, y yo ya voy a... Sí, por eso. Gracias. Ingeniero, en la siguiente. Allí. La anterior, por favor. La anterior. Ay, gracias. Entonces, unido entonces a esta preocupación de lo que sale en el censo, donde la población afrodescendiente y los niños y las niñas afrodescendientes, por ejemplo, disminuyen con respecto al censo del 2015, siendo que se construyó una categoría para el reconocimiento étnico, que es la del autorreconocimiento. Entonces, pensando en que a pesar de que existe esta categoría donde se pretendía que podíamos tener más datos sobre esta diversidad, digamos, esta particularidad étnica, pues tampoco, no se tuvo mayor dato. Entonces, eso, digamos que generó una polémica importante, sobre todo el pueblo afrodescendiente. Y hubo movilizaciones, y hubo llamados de atención al DANE, porque salía, digamos, una cifra así.
Entonces esto digamos que genera también esa preocupación por esta categoría de la pertenencia étnica y qué es lo que está pasando entonces con los niños y las niñas en Colombia. Con los niños indígenas digamos que no es tan visible porque digamos que por tradición y por historia los pueblos indígenas vienen de unos procesos organizativos de muy largo tiempo y generalmente pues ya hay unos cabildos, unos resguardos donde están, digamos, organizados y a través de ellos es que se obtienen las cifras y las estadísticas de cuántos niños hay. Entonces, digamos que es más controlable, no es tan visible. Solamente para los casos de niños indígenas que de pronto viven en las ciudades, donde encontramos que disminuye el dato la pertenencia étnica. Esto entonces, siguiente por favor, implica o genera, digamos, la necesidad de hacer una revisión también a esos procesos de caracterización, a cómo estamos llegando, digamos, a esos reconocimientos o a tener ese dato frente a la pertenencia étnica en las comunidades donde estamos desarrollando los servicios, ¿no? Cómo, digamos, una persona, digamos, que es quien lleva el servicio y quien puede hacer esta promoción, digamos, de los beneficios que se van a desarrollar, tiene en su mirada, digamos, esta categoría. Lo que encontramos allí, pues es que muy pocas veces, digamos, se genera ese registro, aparece un dato como no se autorreconoce. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que es necesario que esta categoría pase por el autorreconocimiento, yo considero que pues, hay que hacer mucho énfasis en la necesidad digamos, generar conciencia frente a por qué es importante tener esta categoría, tener los datos frente a esta categoría, sobre todo en las infancias. Y es que la pregunta por el autorreconocimiento precisamente debe pasar por la pregunta, porque el autorreconocimiento se construye con otro. ¿Sí? No se da solamente en el sujeto individual. Y tratándose de niños pertenecientes a pueblos originarios, pues constitucionalmente estamos hablando de niño como no solamente como sujeto individual, sino como sujeto colectivo. Es un niño que representa a toda una comunidad y toda una historia. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es incluso mucho más relevante hacer esta pregunta cuando tenemos certeza de que es un niño que procede de una comunidad específica, entendiendo indígenas, afros o pueblo rojo. Entonces, esta pregunta por el autorreconocimiento no se hace. Entonces, casi que siempre se pasa por alto. Y si no se hace, pues queda invisible. Entonces, genera un problema de invisibilidad, no solamente estadística, sino para todo lo que puede ser el acceso a esos derechos que históricamente las comunidades negras, indígenas, los pueblos vienen luchando por obtener. ¿Sí? Y es precisamente con la niñez con quien debemos empezar también a generar esta visibilización. Entonces, de ahí que digamos que como aporte en esta reflexión, se ha pensado en la necesidad de realizar ese análisis de esos procesos de caracterización, porque pues resultan muy escasos para realmente tener información sobre esta pertenencia. Seguimos, por favor. Esto era un poco lo que les mencionaba del censo, toda la encuesta de hogares, donde para el 2005 pues aparece un porcentaje distinto que para el 2018 aparece en descenso, y es que disminuye significativamente el volumen de la representación de comunidades afro en más de un 30%. ¿Seguimos?
Y esto también pues nos ha llevado un poco como a situar un poco la mirada frente a por qué los niños no se están autorreconociendo. Y por un lado, pues también encontrábamos que tenía que ver con un asunto de la no pregunta, de la no existencia de la pregunta de ese adulto frente a de dónde eres o cómo te autorreconoces, sino también porque para los niños específicamente afro que viven en las ciudades grandes, digamos, esta categoría se pierde en tanto la necesidad más fuerte es poderse defender frente a los temas de racismo, más no en reconocerse como negro o como raizal, palenquero, ¿sí? Entonces, a veces no se siente para ellos importante reconocerlo o a veces simplemente no lo quieren manifestar. Eso, digamos, es un asunto que hay que, digamos, revisar un poco, es poder tener también un análisis un poco mucho más frente a la manera como estamos acompañando a los niños en este proceso de autorreconocimiento, ¿sí? A la importancia de tenerlo, de que en los escenarios educativos, que en las familias, que en los espacios institucionales se desarrollen estrategias, acciones que puedan, digamos, fortalecer estos procesos de autorreconocimiento, sobre todo por las brechas que esto tiene en la invisibilidad, ¿cierto? Porque estamos aumentando un poco, digamos, el poder acceder a esos derechos que las poblaciones vienen, digamos, buscando, y sobre todo en las comunidades que están en la ciudad, porque no se está en la ciudad siempre por gusto, ¿no? Sabemos que las comunidades afros e indígenas que están aquí, pues vienen por situaciones forzadas, ¿no? Entonces, ahí digamos que cobra mucho más importancia este tema de la identidad. ¿Seguimos, por favor? ¿Seguimos? Sí. La que sigue, por favor. Bueno, un poco pues el planteamiento de esta reflexión tenía que ver con la necesidad de poder generar esa conciencia frente al procedimiento, por la pregunta del autorreconocimiento, la importancia que tiene el poderlo hacer y cómo, digamos, esto también pues devela una necesidad de detenerse y de situarse en esa diversidad que requiere también un oficio de la mirada, como lo dice Jesús Galindo, en esa percepción o en ese detenimiento frente a esa diversidad que no está en mí, a ese extrañamiento de lo que no soy yo, ¿no? Y eso es lo que consideramos pues que tenemos que hacer mucho énfasis desde esta reflexión en los procedimientos institucionales. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien. Quiero entonces, traje a colación precisamente al profesor Jesús Galindo con esta reflexión en el texto sobre la mirada y el sentido, que quisiera compartirla de manera textual, porque precisamente es lo que ha acompañado como la necesidad de traer esta reflexión en el campo de los programas gubernamentales. Y es que me permito pues leerla: el oficio de la mirada y el sentido aparecen en la distancia cuando la interioridad ha producido un efecto de extrañamiento de lo que no está presente en sí mismo. Aparece también en la invisibilidad de la rutina y la costumbre, cuando todas las acciones de los seres interiorizadas parecen naturales y las de los demás, los exteriores, mundos cerrados en su propio sentido y lejanía. La etnografía tiene una vocación del otro, lo busca, lo sigue, lo contempla. Su asombro se resuelve muchas veces en la racionalidad de los propios referentes, pero también hace estallar la certidumbre y alerta a la imaginación. El oficio principal en la mirada dirigida hacia el otro, en silencio, dejando que la percepción haga su trabajo. Todo tiene su lugar,
todo lo que aparece forma parte de un texto que se puede descifrar. El etnógrafo confía en la situación de observación, necesita confiar también en su capacidad de estar ahí observando, sabe que requiere tiempo, su tenacidad es el último resguardo de su intención. El otro está ahí, no pertenece al propio mundo, está lejos aún, a 1 metro de distancia. Es ahí, digamos, que quiero concluir como con esta reflexión sobre la necesidad de poder detenernos en esa observación detenida de esa diferencia, que es lo que realmente nos hace poder darle un lugar de visibilidad a una niñez, a una infancia que está realmente debatiéndose también en unos procesos de reconocimiento, al igual que los pueblos a los que pertenecen. Muchas gracias. Gracias.